Hola, bienvenidos una vez más al canal de Analytics Lane. Hoy continuamos con el especial de vídeos en el que estamos trayendo al canal algunos de los trucos más populares que se han compartido en el blog durante los últimos años. En esta ocasión vamos a ver una entrada que ha sido muy consultada por la comunidad, cómo cambiar los tipos de datos en los data frames, un tema que para alguna gente es trivial, es un tema que quizás no es necesario, pero tener el tipo de dato incorrecto en las columnas de nuestro data frame puede ser un auténtico dolor de cabeza. Nos puede generar bastantes problemas que modificando el tipo de dato, llevándolo al correcto, los podemos evitar. Así que en este vídeo vamos a repasar las formas más efectivas que hay para cambiar el tipo de datos en Pandas, cuándo hacerlo, por qué es importante y qué problemas puede evitar fijar el tipo de datos correctos en los data frames. Y como siempre, lo vamos a hacer con ejemplos reales, usando para ello el conjunto de datos de Titanic que está disponible en librerías como Searbone. Vamos allá. Hola, en esta ocasión, antes de empezar a ver cómo cambiar los tipos de datos en Pandas, vamos a ver por qué cambiar los tipos de datos en Pandas. ¿Por qué es necesario realizar esta operación? Y veremos que hay motivos bastante importantes. Cuando cargamos un data frame, ya sea desde un archivo Excel, CSV, una base de datos o cualquier otra forma de entrada, pues por ejemplo a partir de una librería como Searbone, como vamos a hacer en este ejemplo, Pandas hace su mejor esfuerzo para intentar adivinar cuál es el tipo de dato adecuado que tiene que asignar a cada columna. Se intenta ver si tenemos que usar un tipo real, un tipo entero, un objeto o cualquier otro tipo de datos que necesitamos usar. El problema es que no siempre acierta. Pandas no es perfecto y no siempre va a seleccionar el tipo de dato más adecuado para esa columna. Y aquí es donde es importante entender las ventajas que tiene de reasignar el tipo de dato correcto a la columna de Pandas. Lo primero es tenemos una optimización en la memoria. Es decir, el primer punto es importante con data frames grandes. Porque habitualmente los data frames los va a cargar en float 64, entero 64 y usar un tipo de datos como float 32 o un entero de 8 bits es un gran ahorro de espacio. Es decir, si no necesitamos la precisión de un float 64, bajar a float 32 nos reduce a la mitad la memoria necesaria. Y si podemos bajar a un entero de tipo 8, desde float 64 o desde int 64, nos evitamos un octavo de la memoria. Hemos reducido a un octavo, lo cual en data frames grandes supone un ahorro importante de memoria. Además de eso, podemos evitar errores a la hora de realizar operaciones. Por ejemplo, si ha cargado una columna como objeto o como string, no podemos hacer operaciones matemáticas con ellas y a lo mejor son números. Convirtiéndolo esa columna a un entero o a un real adecuado, ya podríamos hacer operaciones matemáticas con ellos. Mejora el rendimiento de operaciones como los filtros, al ser tablas más pequeñas, mejoramos los filtros, las uniones, las agrupaciones y distintos tipos de datos. Y además, pues podemos convertir las fechas o categorías de una manera más eficiente, que no se hace habitualmente. En esta ocasión ya tengo el conjunto de datos Titanic cargado y podemos ver que aquí tenemos distintos tipos de datos. Vemos que tenemos que ha sobrevivido, la clase, la edad. Veis que así a simple vista se puede ver que lo ha cargado como real. Cuando la edad generalmente se usa como entero, ya vemos una pequeña optimización. Pero para estar seguro de cómo ha cargado cada una de las columnas, pues simplemente podemos utilizar el comando dtypes pues para ver cómo es en este data frame. Simplemente escribimos df para ver el comando y le decimos dtypes. Lo ejecutamos y vemos que, por ejemplo, si el pasajero ha sobrevivido está con un entero 64. Cuando es una columna
que solo tiene dos estados, 1 y 0. Podría asignarse un tipo de dato boolean. Lo mismo para la clase, se ha cargado un entero 64 cuando hay tres clases, primera, segunda y tercera. Es decir, con un entero de 8 sería más que suficiente para guardar este valor, lo cual supone un ahorro de un octavo de la memoria, como hemos dicho hace un momento en la introducción. Algo que también vemos problemático puede ser la edad. Fijaros que la edad se ha cargado como un float de 64, no como un entero 64, ni como un entero de 8, porque un entero de 8 para registrar la edad es también más que suficiente. Y vemos pues las distintas categorías que se han cargado. Bien, entonces, ¿cómo cambiamos, por ejemplo, el tipo de dato de edad? Pues la manera más fácil es simplemente acceder a la columna de edad y usar el comando asType, al que le tenemos que decir el tipo de dato que queremos. Le podemos asignar un int y esto no cambia el data frame, con lo cual lo que tenemos que hacer es asignar esta columna a sí misma. Y ya tenemos el cambio hecho. Pues no, en este caso lo que tenemos es un error. Investiguemos un poco qué ha pasado aquí para intentar solucionar el error. Lo primero que vemos es que tenemos un incasting none error, lo que nos indica que por ahí debe haber algún valor not a number que no se puede convertir. Si bajamos hacia el final, vemos que no puedo convertir valores no finitos, es decir, not a number o inf, a entero. Esto sucede pues porque en la columna de edad del data frame hay registros que digamos que tienen valores not a number. Es poco probable que haya un infinito, de hecho aquí ya nos indica que es un tema con not a number, con lo cual lo que tenemos que hacer es eliminar los valores que son not a number. Para eso tenemos varias herramientas, pero una que es bastante útil en este caso es fillNum, que lo que hace es reemplazar todos los valores not a number que tengamos en la columna edad por un valor que le indiquemos. Podemos indicar 0, pero así se puede confundir con los niños, y para saber que es un valor que es nulo, para cuando lo analicemos a posteriori, simplemente le podemos indicar que lo llene como -1. Entonces en su momento pues podríamos ignorar los valores -1 para datos que hagamos con la edad. Bien, simplemente le damos a ejecutar y ahora sí ya se ha solucionado el problema, ya ha hecho la operación. Veamos cómo se han convertido los datos. Ahora simplemente volvemos a escribir the types, a ejecutarlo y vemos que la edad ha pasado a ser un entero de 64. Es decir, hemos pasado de un float de 64 a un entero de 64. Realmente ambos conjuntos de datos ocupan 64 bits y que posiblemente la edad la podamos manejar con enteros de 8 bits. Entonces, la solución que tenemos para esto es volver a convertir la edad, pero en vez de usar el valor entero, que siempre voy a usar el int64, indicarle específicamente que use enteros de 8 bits. Ejecutamos ahora cambiando int por int8, ejecutamos, ya se ha ejecutado el comando y la siguiente ejecución nos transforma los enteros de 8 a 64. Es decir, con esta operación hemos ahorrado un octavo de la memoria de la columna de edad, convirtiendo la columna directamente en un valor de tipo entero de 8. Podemos ver qué forma tiene ahora la tabla. Simplemente vemos que ya la edad pasa a ser de tipo entero, es decir, ya no tenemos 22, 38, sino que tenemos 22, 38, 26, 35 distintos valores. Otro valor que posiblemente esté ocupando demasiado espacio sea que el pasajero ha sobrevivido. Fijaros aquí, estamos usando un entero de 64. Y aquí, que ha sobrevivido, lo tenemos como un 0 y un 1. Solo hay dos valores posibles. Entonces, se podría convertir a int8 o incluso mejor a boolean.
Para eso simplemente repetimos la operación, que es indicar la columna survive es igual a df survive. Como ya sabéis, sería asType y le decimos pues que queremos un boolean. Ejecutamos el comando y al igual que antes podemos hacer detalles pues para ver cómo queda ahora. Boolean pasa a ser, survive pasa a ser de tipo boolean como queríamos, y si volvemos a sacar por pantalla tenemos que nos indica que es verdadero o falso. Nos ha convertido los ceros en falsos y los unos en verdadero. Se podría convertir psclass a tipo int8, ya que tenemos 3 clases, pero quizás en vez de seguir realizando la misma tarea, podemos fijarnos en que tenemos el sexo, la clase, who, que son, digamos, categorías, no son valores, son valores que son categóricos y están registrados como objetos. Vemos que el sexo está registrado como objeto, pero podríamos registrarlos como categorías, ya que solo hay docSexDocs. Clases hay 3 aquí, que también son categorías. Adult male es boolean, pero sí que tenemos, por ejemplo, el who, que son también 3 categorías, hombre, mujer y niño. Entonces tenemos todos esos que podemos convertir en categorías. Para convertir en categorías, pues se repite el proceso que hemos visto hasta ahora, pero lo que hacemos es directamente seleccionar lo que queremos, pues por ejemplo, el sexo, y decimos que este def sex es igual a asType, y en este simplemente tenemos que indicar que pasa a ser categoría. Es decir, sin acento, obviamente, pasa a ser categoría. Esto nos permite ahorrar mucho espacio, ya que no guardamos la cadena de texto, sino que guardamos la etiqueta, los 2 o las 3, las 4 o las 5 categorías que haya. En este caso va a haber 2 solamente. Guardamos la categoría y luego indicamos un ID para cada uno, con lo cual ahorra también mucho espacio y que algo que se nota especialmente en los conjuntos de datos grandes. Además, esto puede acelerar operaciones como de agrupación y hacer más eficientes los modelos de aprendizaje automático. Ejecutamos el comando y vemos que si hacemos un def head no cambia prácticamente nada, veremos lo mismo, pero si volvemos a ver los tipos, en este caso sí, pasa a ser categoría, lo que lo hace mucho más eficiente respecto a usar otros tipos de datos como cadenas de textos para almacenar datos que realmente son categóricos, con pocas categorías. Es mucho más eficiente, algo que es especialmente importante en data frames grandes. Ahora tengo un conjunto de datos que vamos a importar para ver otros tipos de problemas que también se pueden solucionar. Primero necesitamos importar pandas y a partir de ahí tengo un archivo de clientes, ya me lo autocompleta aquí. Simplemente leemos el archivo y de clientes txt. Básicamente lo que hacemos es verlo y lo importamos y vemos que tenemos un conjunto de datos con nombre, fecha e ingresos. Pero si vemos clientes de types, vemos que la primera columna es de tipo objetos, algo correcto, ya que tenemos nombres de personas. La segunda es también de tipo objeto, es decir, es una fecha realmente, pero lo ha cargado como cadenas de texto, lo cual no es correcto. Y luego tenemos ingresos que los ha cargado como un tipo
real, es decir, los ha cargado de manera correcta. Pues bien, sobre todo aquí tenemos que arreglar el problema de fecha. El problema de fecha es un problema de que no tenemos el conjunto de datos en datos, no tenemos los datos en datos tipo fecha. Pues eso es igual que cualquier otra conversión. Simplemente tenemos que llamar a pandas y aquí convertir to datetime. Tenemos que convertir la serie en una serie datetime, es decir, de clientes que sea la columna fecha. Lo que tenemos que hacer es convertirlo a tipo datetime y una vez hecho esto tenemos que coger clientes y volverlos a asignar a fecha. Esto lo que nos va a hacer es una conversión de los datos. Si en clientes vemos los tipos que tenemos, ahora vemos que ya es correcto, tenemos un datetime directamente para la fecha y clientes. Y los primeros elementos de clientes pues ya nos aparecen en un formato más de fecha, es decir, ya podemos hacer operaciones reales de calcular diferencias entre fechas, calcular la edad de las personas y cualquier otra operación que queramos hacer con ellos. A nivel de recordatorio, o un pequeño truco porque a veces no se cargan bien los datos, es que en el proceso de importación sí que podemos indicarle digamos, a nuestros clientes, es decir, copiamos esto, le indicamos a nuestros clientes, básicamente podemos decirle a pandas qué tipo de datos hay en cada columna. En este caso no se puede hacer una conversión de fecha, pero sí que podemos indicarle correctamente que para cargar los tipos que use, por ejemplo, float32. Entonces simplemente lo que hacemos es theType, le decimos las columnas que queremos específicamente indicarle los valores, ingresos, y este pues puede ser por ejemplo un float 32, porque creemos que es suficiente para registrar los ingresos el float 32 y no el 64. Pues simplemente ejecutamos este comando y el nuevo clientes punto de types nos dará que ya hemos usado un float 32. La fecha es objeto, no se puede indicar aquí que podamos cargar un tipo datatime, sino que tenemos que volver a realizar esta operación si queremos que sea de tipo datatime y ya pues simplemente podemos comprobar que los tipos ya serían los correctos. Si ya sabéis el tipo de dato que es bastante importante que hagáis esa operación al cargar los SVs, pues para que ya en el propio proceso de carga haga la conversión correcta y no asuma que es un float 32, un entero de 64, que no haga suposiciones, sino que nosotros se lo indicamos específicamente si ya sabemos los tipos de datos que tenemos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos visto cómo cambiar los tipos de datos en pandas de formas eficientes, evitando los errores comunes y mejorando el rendimiento de los análisis. Es decir, ahora mismo estos conjuntos de datos son más eficientes que cargados por defecto. El conjunto de datos es más pequeño, pero usamos float32. Las fechas están convertidas a objeto de tipo tiempo. Y pues por ejemplo en el conjunto de datos de Titanic además hemos convertido datos en categóricos. Es decir, hemos hecho que esto es bastante más sencillo. Recuerda que este vídeo está basado en una entrada del blog del 2021, que es cambiar los tipos de datos en DataFrames. Si te ha sido útil, dale un like, suscríbete al canal y dime en los comentarios qué otros trucos o qué otros procedimientos habituales en Python o Pandas quieres ver. Nos vemos en la siguiente entrega de este especial. Hasta pronto.